Hola, ¿qué tal? Excelente semana para todos ustedes. Muchas gracias por haber reproducido el video. Y como siempre, es un placer estar con ustedes dos cada semana. Igualmente. Me oí una frase y se la quiero compartir a ustedes, que es la peor lucha es la que no se hace. Y vaya que en serio, bueno, eso me llegó mucho y quería decirles que, no sé, estoy muy emocionado por lo que se va a hablar hoy, del tema que se va a hablar hoy. Que es sí querer hacer la lucha. Exactamente. Bueno, gracias, Muchas Dani. gracias. Voy a tratar hoy un tema que me parece importante porque se ha hablado del asunto los últimos 4 o 5 días y es la falta de comunicación entre el Parlamento Europeo y nuestro pseudopresidente López Obrador. Antes de eso, quiero nada más hacer un comentario al margen porque me parece muy importante. He leído infinidad de comentarios a favor y en contra de lo que le sigue con respecto a si debemos o no votar el próximo 10 de abril en lo que se refiere a la revocación de mandato. Y voy a repetir y dejarlo clarísimo. No se debe ir a votar. Si uno vota, así sea en contra o a favor de López Obrador, le estamos dando el gusto a López Obrador. Para que una consulta tenga validez, debe ser con el voto del 40% del padrón electoral, que en este caso sería 37 y pico millones de votos. Si no se logran conjuntar esos 37 millones de votos, se anula la consulta y no pasa nada y el señor termina su periodo en el 24, si es que no le da un infarto antes. Dios, escúchame. Pero si se vota, si ustedes votan en contra de que él se quede, o sea, quieren que se vaya, pero no piensan que si él se va, ¿quién se queda? De acuerdo a la Constitución, el que se queda es el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna, obviamente que es de Morena, obviamente que es un enemigo acérrimo del INE, y entonces no solamente seguiría el daño que Morena nos hace, sino que sería peor, ¿ok? El temor que se tiene de que si no se va López Obrador y si no se va a votar porque se vaya, entonces se va a poder lograr la reforma electoral, la reforma eléctrica y que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército. No, es difícil que se logre una mayoría de las 3/4 partes del Senado a favor de esas reformas. Esto quiere decir, la reforma electoral, que es la que llevaría a que el INE desaparezca, necesita, como dije, 2/3 partes de los senadores a favor. Morena y sus satélites por sí solos no logran las 2/3 partes. Ahora pueden decir, bueno, pues se pueden comprar a senadores del PRI o del PRD, para que voten a favor de Morena. Claro, y yo digo, si esas son las reglas del juego, también la oposición puede comprar a senadores de Morena para que voten en contra, porque si hay algo que ha demostrado la 4T es el amor al dinero. Entonces, que les quede claro, por favor, no voten, no vayan a votar, no pierdan ni su tiempo ni su esfuerzo en dar un voto ni a favor ni en contra de la revocación de mandato, simplemente no asistan y entonces esa consulta se anula y no pasa nada más que se echó a la basura, que como quiera se está echando a la basura, más de 1.500 millones de pesos. ¿Cuánto, Miriam? 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. Que estaba llevando, porque este señor Gutiérrez Luna es el que quiere meter a la cárcel, sigue el proceso, de meter a la cárcel al presidente
¿cómo se llama?, del INE, al señor Córdoba y a los otros 5 consejeros que votaron a favor de que se detuviera la revocación porque les cortaron el presupuesto. Bueno, no quiero ya quitarme más el tiempo y entonces voy a hablar de lo que se refiere a toda esta desencuentro de lo que sucedió entre el Parlamento Europeo y el delirio de AMLO. El antecedente es el siguiente. En el 2017, al mismo tiempo que el gobierno de México negociaba el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, que se conocía entonces como el TELCAN y ahora se conoce como el TEMEC. Al mismo tiempo, la delegación dirigida por Ildefonso Guajardo, que para mí fue lo máximo mientras no llegó la 4T, estaba negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea. La Unión Europea está formada por 27 países. Entonces, para que les quede claro, ya se negoció lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Primero voy a explicarles cuál es el proceso que debe sufrir un tratado para que se pueda implementar, para que se pueda llevar a cabo. Un tratado internacional sufre de 4 pasos. El primero es la negociación. En el caso fue México con la Unión Europea formada por 27 países. Luego sigue la firma. Firma México con la Unión Europea a través de su comisión o de su consejo ejecutivo. El tercer paso es la ratificación. Para que un tratado se ratifique, debe ser aceptado por la legislatura de cada país. En el caso de México es el Congreso de la Unión. En el caso de la Unión Europea es el Parlamento Europeo. Entonces, está en este paso de ratificación. Esto quiere decir, México por su lado en el Congreso de la Unión y la Unión Europea en el Parlamento Europeo tiene que ver cómo está el tratado, aceptarlo, y una vez que lo acepta, lo deben aceptar los parlamentos de cada uno de los 27 países que forman la Unión Europea. Una vez que todos lo aceptaron, entonces se publica, que en el caso de México se publica en el diario oficial, y entonces ya se ejecuta el tratado. En lo que se refiere a nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, está en ese tramo de ratificarlo, por lo cual el Parlamento Europeo tiene que revisar no solo el texto del tratado, sino cuáles son las circunstancias en las que está viviendo México para ver si verdaderamente se debe acceder y ratificar el tratado para que sea de beneficio para la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, es por eso que el Parlamento Europeo se tomó la libertad, tienen todo el derecho, de escribir esa famosa carta que le escribió a López Obrador como presidente de México para manifestar la preocupación del Parlamento Europeo de la situación de inseguridad que se estaba viviendo en México y la ausencia de respeto a los derechos humanos, sobre todo a los periodistas, porque en el curso de 2 meses habían asesinado a 7 periodistas. ¿Ok? Bueno, antes de llegar a todo el rollo de lo que contestó López Obrador, les voy a explicar lo que es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, que también es conocido como el Europarlamento, es la institución parlamentaria que en la Unión Europea representa directamente
a los ciudadanos que conforman la Unión Europea con su Comisión Europea por un lado y el Consejo de la Unión Europea que ejercen la función legislativa. Este Parlamento Europeo está formado por 705 diputados que son elegidos cada 5 años por sufragio universal, directo y secreto desde 1979. ¿Te acuerdas que preguntaste qué era sufragio? Sufragio es voto directo, secreto y universal de las personas que conforman la Unión Europea, y en base a este voto se eligen 705 diputados. Entre las funciones que tiene el Parlamento Europeo, voy a citar nada más 2 para no extenderme demasiado. Una de ellas es el control del presupuesto, es decir, el Parlamento Europeo es el que define, firma y avala el presupuesto anual de la Unión Europea, exactamente igual como la Cámara de Diputados en México es la que avala el presupuesto anual de egresos y de ingresos del gobierno de este país. El Parlamento Europeo elige al presidente de la Comisión, aprueba o rechaza la designación del conjunto de la Comisión, es decir, de quienes lo forman, e inclusive puede destituirla como órgano presentando una moción de censura. Es decir, el Parlamento Europeo tiene la función de lo que aquí en México estamos sufriendo como revocación del mandato de los que conforman la Comisión Europea. El Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo, Francia, donde se reúne cada mes en sesión plenaria. Esto quiere decir lo mismo que el Congreso de la Unión. Los diputados se reúnen 2 veces al año en sesión plenaria, una que empieza en septiembre y una que empieza en febrero en México. Bueno, en el Parlamento Europeo se reúnen en sesión plenaria una vez al mes, pero además de esta sede en Francia, también hay otra sede en Bruselas, en donde se reúnen los grupos políticos y donde se llevan a cabo sesiones complementarias, ¿ok? Y tienen una secretaría general, como sucede en la Organización de las Naciones Unidas, que tiene su secretario general, y la sede de esta secretaría general, que es como quien dice el cuerpo administrativo de la Unión Europea, su sede está en Luxemburgo. Retomando, las funciones del Parlamento básicamente son examinar y adoptar la legislación europea, aprobar, como ya dije, el presupuesto de esta Unión Europea, y tercero, efectuar un control democrático de las demás instituciones, sobre todo de la Comisión. También es función del Parlamento el dar el visto bueno a acuerdos internacionales importantes, tales como el aceptar o que se adhiera un nuevo miembro, que es lo que ahorita está tratando de hacer Ucrania, de ser un nuevo miembro de facto, porque ya habían firmado un convenio, un tratado de libre comercio, pero no como miembro de la Unión Europea. Entonces, es otra de las funciones del Parlamento, ¿cómo se llama? La adhesión de un nuevo miembro. Y otra muy importante es los acuerdos de asociación y comercio con otros países
precisamente donde cae esta relación que se está dando con México. Entonces, en lo que se refiere a la relación del Parlamento Europeo con México, o sea, la relación que se ha estado dando entre México y la Unión Europea, el Parlamento Europeo ratificó lo que se conoce como Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación en 1997. Y este acuerdo que acabo de mencionar, desde el 2017, incluye una cláusula. Una cláusula quiere decir un número de párrafos que precisamente le encarga al Parlamento Europeo la revisión y análisis de la situación de México en cuanto a lo que se refiere a democracia y los derechos humanos. Más claro, ni el agua. Entonces, haciendo uso de su derecho el Parlamento Europeo, porque está en su proceso de ratificar este Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, para que haya una fluencia mayor y mejor de intercambio, tanto comercial como de beneficio en las aduanas y demás, tiene para ratificarse el Parlamento Europeo de conocer la realidad de nuestro país, y por eso es que emitieron esa carta en donde le estaban haciendo un llamado de atención a la cabeza de México, que es el presidente de la República, que tanto presume López Obrador cuando le conviene de su investidura presidencial. Le están diciendo, oiga, tenemos conocimiento de que la situación en México en lo que se refiere a la seguridad está bastante endeble, frágil, por no decir palabras de Miriam Weiser, jodida. Y entonces están sobre todo preocupados porque el presidente, utilizando un instrumento que llamamos mañanera, en donde él expresa lo que piensa y demostrando además que no piensa, dice una serie de cosas y asevera y afirma una serie de datos que, además de que son falsos, induce, quiere decir empuja, lleva a que tanto el crimen organizado como seres humanos que le tienen el amor incondicional a López Obrador consideren que si Loret de Mola está ganando mucho dinero a costa de criticar a López Obrador, se sientan con el derecho de maltratarlo, de agredirlo o de asesinar a un periodista. Y entonces, ¿qué resulta? Que la información que llega a Europa fue de que en menos de 2 meses habían asesinado a 7 periodistas. Por eso, por el hecho de ser periodistas. No era cualquier hijo de vecino. Y además, hablando de cualquier hijo de vecino, cuando el señor López Obrador, como lo dijo Jorge Castañeda, creo que habló de todo esto y que habla de lo delirante de las declaraciones de López Obrador, en alguna medida confirma lo que yo les dije en entrevistas anteriores, que el señor López Obrador sufre de delirio. Y entonces, en su mente delirante, se sintió agredido, perseguido y, dañado en su ego, que el Parlamento Europeo, o sea, 705 individuos, se hayan atrevido a llamarle la atención de que en México estaban asesinando periodistas. La intención del Parlamento Europeo no es de mentarle su familia al señor López Obrador,
es hacerle un llamado de atención para que, si es cierto, se corrija, para que llegue a buen término la ratificación y pueda llegar todavía a mejor término y que se lleve a cabo un intercambio comercial y económico mucho más favorable para México y la Unión Europea en el futuro. La respuesta del señor López Obrador fue verdaderamente vergonzante para nuestro país una vez más, porque lo menos que les dijo a estos 705 diputados fue que era una bola de borregos que seguían instrucciones, quién sabe de quién, con esa actitud aspiracionista, neoliberal, pongan el nombre que quieran porque la carta ahorita no la tengo aquí, pero es una carta que contesta al López Obrador, como lo dije, desde sus hormonas, no desde sus neuronas, que además no tiene. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se arma un escándalo, porque cuando el señor está agrediendo al Parlamento Europeo, indirectamente está agrediendo a italianos, a franceses, a polacos, inclusive a países que siempre han votado a favor de México por su pseudoideología de izquierda. Y el señor no se da cuenta. Y entonces no solo no se da cuenta, sino que orgullosamente en una mañanera dijo, sí, yo lo escribí. No lo escribió la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, no fue una respuesta diplomática. Fue Justo eso es lo que yo te quería decir, Miriam, que cuando yo leí la carta, en mi cabeza hice como un momento de parodia en donde él escribió la carta obviamente en español, porque no creo que sepa francés, quién sabe, o inglés, pero suponiendo que la haya escrito en español y la haya mandado al Parlamento, y de repente allá tuvieran a sus intérpretes, sus secretarias, y estuviera la secretaria frente al presidente diciéndole, bueno, esto fue lo que mandó Obrador, ¿no? Y le dice, todos son una bola de borregos, y en su mente de la intérprete, ¿cómo le dice al presidente? No es solo al presidente, es a todos. Lo que significa en México ser un borrego, y ya me imagino la cara de esas 700 y tantas personas, como, ¿qué? Como ¿de qué habla? ¿De qué está hablando, no? Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que él, López Obrador, como para demostrar que tienen la razón de que cómo se meten, aseveró, así lo afirmó y lo vi en la mañanera, como de 5,000 asesinatos que han tenido lugar en este año, o sea, 2 meses y medio, de 5,000 asesinatos, solo 5 son periodistas. Así lo dijo. O sea, sin darse cuenta, está aceptando la criminalidad en el país, que ya murieron 5,000 personas en 2 meses y medio, ¿sí? Y solo 5 son periodistas. Y eso me recordó, cuando lo oí, al señor, en paz descanse y Dios lo tenga a su lado, el señor Chávez de Venezuela, cuando lo vi que declaró que el Holocausto era una fantasía de Hollywood. Pero a continuación dice, y no es cierto que murieron 6 millones de judíos. No, murieron solo 150,000. Entonces, güey, ¿murieron o no murieron? ¿Es una fantasía o es de Hollywood? Y aunque hubieran muerto 2, ¿quién se cree este imbécil de Chávez para hacer una aseveración? Y perdón que diga quién se cree este imbécil de presidente de decir que solo han muerto 5,000. Pues porque, como lo he dicho, para él y para sus camarillas de Morena, el ser humano, el mexicano, vale menos que el papel higiénico con el que se limpian la cola. Y luego me dice, no seas intensa. ¿Cómo no voy a ser intensa si es mi país? Si son personas a lo mejor con las que yo traté en un momento, o trataste tú que viajas tanto con respecto a toda la investigación que haces de los pueblos indígenas. ¡Demonios!
¿Cuánto tenemos que permitirle a este señor que siga haciéndole daño al país? Y todavía dudan de si sí vamos a votar para que se vaya. No, no voten, no pierdan el tiempo y aceptemos que que se equivocaron los que votaron por él, que no tomaron en consideración toda una serie de elementos y que estamos sufriendo las consecuencias de una mala decisión que 30 millones de mexicanos tomaron en julio del 2018. Es lo que quería decir. Lo que va a pasar todavía no lo sé, porque no he recibido información, porque además ahorita la verdad es que la Unión Europea está bastante más preocupada por otros asuntos que el Tratado de Libre Comercio con México. Primero por toda la bronca con Ucrania y segundo por toda la bronca de quedarse sin el gas que probablemente pueda llegar desde Rusia. Y a propósito, cambiando totalmente de tema, pero que me parece importante mencionarlo, en el canal de Euronews oí que España está en la posibilidad de surtir una gran cantidad de gas, tanto licuado como natural, al resto de Europa. Primero porque de por sí España surte de una tercera parte del gas a toda Europa, tiene gasoductos, obviamente no suficientes, pero que están viendo la posibilidad de que España sustituya en gran medida toda la falta de gas que se está dejando de obtener de Rusia como manera de presión a Rusia para que deje de estar agrediendo y desee posesionarse de Ucrania. Y hablando de gas, Miriam, no sé si lo viste, yo lo vi más bien en un meme, sinceramente, pero que ahorita que se está dando todo esta situación entre Rusia, Estados Unidos, que Estados Unidos ha estado juntándose con Venezuela para... No sé si ustedes lo hayan visto, queridos espectadores, pero el meme es el de la maldita lisiada, cuando los encuentras que se están besando en la novela. Se supone que el que los encuentra es Rusia y el hombre es Estados Unidos y la lisiada es Venezuela, ¿no? Y les dice, ¿qué es? ¿Por qué le estás besando? Y pues no sé, creo que me pareció muy curioso, muy, muy chistoso, pero dije, igual y Miriam me va a decir, sí, muy chistoso, pero lo que está sucediendo entre Venezuela es chistoso, se puede utilizar un meme, qué bueno, que a través del meme se nos reímos, aunque sí un no solo se rían, se informen. Sí. El meme, me lo enseñaste tú, Dani, informa en forma muy sucinta, muy breve, porque la vida de estos jóvenes es rápida, tienen que tener todo rápido y lo que sigue. Pero efectivamente están renovando la negociación de la compra de petróleo por parte de Estados Unidos a Venezuela, que lo están haciendo como si fuera la novedad. Yo ya lo dije, no sé si en el programa pasado, hace 2 programas, si Chávez sobrevivió y vivió como rey, fue porque por un lado gritaba en contra de la hegemonía y del imperialismo yanqui, y por el otro lado le vendía petróleo a Estados Unidos. Siempre le ha vendido Venezuela petróleo a Estados Unidos. Y si ahora se hizo en forma oficial fue porque así lo decidió Biden. Lo que ellos deciden y por qué, pues allá sabrán, pero la realidad es esa. Y repito lo que vengo diciendo desde que empecé a escribir hace 2 años y medio. Aquí estoy yo sintiéndome la mamá de los pollitos, creyendo que sé, y lo que ellos negocian y de lo que se ponen de acuerdo, ni Dios, porque no creen en Dios. Ya ves, Miriam. Entonces ni lo saben. Y hago otra vez el ejemplo de los papás y las mamás. Me parece como si los países de izquierda fueran como esta mamá que se queja bastante del papá, pero son las 8 de la noche y bien que le sirve la cena. Pues sí, porque bueno, la realidad es que todos somos seres humanos, pero los que llegan al poder son seres humanos que se enferman. El que empieza a fumar marihuana y se llega a ser drogadicto, adicto a la droga de la marihuana. Bueno, la droga del poder es mucho más grave, porque el fenitileno, como se llame, te mata a ti drogadicto, pero el que está drogado de poder, el adicto al poder, sigue viviendo y los que se mueren son los demás. Y ahí es donde está el peligro.
Y ahí es donde está el dolor, que yo siento que alguien se medio burló de mí, como, ay, México, ¿te duele? Pues sí, me duele México, me duele Israel y me duele el mundo entero por su falta de capacidad que tiene el individuo de respetar al otro. Y también al respecto, acabo de leer un artículo que salió el sábado, ahorita no tengo, creo que la pedida es Alexander, de una persona que habla del enemigo que tenemos todos en México y que somos nosotros mismos. ¿Sí? Nosotros mismos, que en vez de decir yo voy a salir adelante, culpa al otro de que yo no salga adelante. Y mientras eso se siga dando, seguiremos en la mediocridad, en la frustración y en la agresión gratuita, hasta lo que pasó en el famoso equipo de fútbol, juego de fútbol, donde, como este mismo lo describe, matas al otro, pero hasta además con una sonrisa en la cara. Y eso lo que se llama es absoluta insensibilidad a la vida del ser humano. Y nadie piensa, esto le puede estar pasando a mi hijo o a mi padre y madre. Y cambiando un poquito de tema, hoy es el Aniversario del fallecimiento de Karl Marx. De Karl Marx, que fue el creador del comunismo. Exacto. Me encantó porque Dani, yo me siento muy emocionada porque yo creo que Daniel, antes de que lo invitara a participar, como que esto era, ay, la doñita, porque me quiere mucho, pero así como que, pues quién sabe qué tan importante sea, y ya está totalmente involucrado. Entonces, como sabe que grabamos 2 veces por semana, su mente ya cada mañana, no porque grabemos, sino cada mañana dice, ¿qué pasó con Ucrania? ¿Cómo está la bolsa? Etcétera. Entonces hoy, entre las cosas que se enteró, fue que hoy es el aniversario del fallecimiento de Karl Marx. Y así brevemente, supongo que todos saben quién es Karl Marx, porque además también es obsoleto. Karl Marx vivió en el siglo XIX y él fue el creador, el de la ideología del comunismo. Esto quiere decir, para él, a través de su obra más importante, que se llama El Capital, lo que trató de manifestar es que los medios de producción están formados por la máquina, el patrón y el obrero, y consideraba a los obreros como el proletariado, y que él afirmaba, ya me di cuenta que usó mucho el término aseverar, él consideraba que el obrero era explotado por el patrón, cuando además él nunca trabajó en una fábrica, número 1, y número 2, cuando él hablaba de todo esto, que empezaba realmente todo lo que se refiere a la revolución industrial, bueno, algunos bastantes años antes, pero que la mayor parte de la población en Rusia, que entonces era el zarismo, la mayor parte de la población rusa era rural, era campesina, eran agricultores. ¿Cuáles fábricas? O sea, había un proletariado de una población que el porcentaje del proletariado comparado con el porcentaje rural era mínimo. Sin embargo, tuvo muchísimo éxito y me dices comunismo y que tiene que ver con el socialismo. Bueno, lo que yo tengo entendido, porque tampoco voy a presumir de que soy una experta en nada más que en lo que soy yo, es que el socialismo es el primer paso para llegar al comunismo. Y lo que todo el mundo ha afirmado y todos sabemos, y para muestra un botón es lo que pasó en la Unión Soviética, es que el comunismo es una utopía. Una utopía es algo que se desea pero que nunca se va a lograr. Y para hablarlo en buen mexicano, es un sueño guajiro. ¿Por qué no se va a lograr? Entonces el socialismo se supone que es la izquierda, que es el tratar de ver a todos los seres humanos como iguales, pero como iguales en su posibilidad en su capacidad de dar oportunidades, de dar derechos, etcétera. No que seamos iguales, porque definitivamente una persona que está preparada, porque ya estudió 15 años medicina y la especialidad y la superespecialidad, etcétera, pues no puede ser el mismo que una persona que se ha dedicado a tallar a ser carpintero, y mucho menos a una persona, no es que lo desprecie, pero obviamente a que se dedique a limpiar excusados de una fábrica. Entonces
tenemos que ser congruentes y además pensar, utilizar nuestra mente y no irnos con la finta de lo que nos dicen los que además ni lo practican. A mí que me digan de un solo de izquierda que realmente, o un socialista, porque comunistas no existen, de un socialista que viva como tal, que respete a la persona que trabaja como él como igual, como lo dije una vez, que se siente a su mesa a desayunar, que se siente a su mesa a comer, que sea su igual. Entonces, ¿de qué presumes cuando soy el mexicano? Y bueno, ese es Carlos Noel, pero ahora ya ni se acuerdan de quién es Carlos Noel. Sí se menciona porque en su momento tuvo un papel importantísimo en lo que se refiere a la cuestión ideológica, no solamente de lo que se refiere, y que llevó además a la revolución bolchevique, que aterrizó en lo que fue la Unión Soviética, que es precisamente, retomo lo de la enfermedad mental, que Putin desearía que volviera a existir la Unión Soviética, llámese como se llame, pero que estuviera bajo sus pies, que él fue el que lo manejara. Y eso es lo que produce todo el daño que está produciendo. Y tan se acabó. Pues vaya temas que nos tuvimos el día de hoy, fue muy emocionante. Pues muchas gracias por haber visto este video, les agradecemos de antemano. Muchas gracias por habernos visto. Nos pueden dejar un likeazo, un comentario, más que nada, sería perfecto. Así nos enriquece a nosotros también. Y sigamos haciendo esta lucha que si no se lucha, entonces ¿en qué momento se pierde? ¿En qué momento se alcanza el sueño? Cualquiera que sea. Gracias. Hasta luego. Abrazos y que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego.